Hace miles de años, hombres guardaban palabras que no eran suyas. Palabras destinadas a no morir. Pero la verdad resurgió. No fue escrita para ser olvidada. Fue escrita para revelarte a Él. ¿Por qué debería fiarme del Antiguo Testamento? ¿No se ha modificado? ¿No estoy invención de unos hombres antiguos para manipular a las masas? Hermano o hermana, si alguna vez escuchaste estas preguntas, o te las hiciste tú mismo, este vídeo es para ti, porque hoy vamos a demostrar que no solo se puede creer por fe, sino también por pruebas concretas, históricas, arqueológicas y textuales, que sostienen las raíces del mensaje más importante de todos, la palabra de Dios. La crítica textual es el análisis comparativo de manuscritos antiguos para reconstruir el texto original, que no es una invención moderna, sino es una ciencia milenaria. Y acordaos de esto, ciencia milenaria. Y lo más fascinante es que cuando esta ciencia milenaria se aplica al Antiguo Testamento, los resultados son sorprendentes. Charles Draper, profesor del Nuevo Testamento y editor de la Biblia Holman, lo dice claro. La crítica textual es el intento de restaurar el texto más cercano al original, y el texto hebreo del Antiguo Testamento ha demostrado tener una consistencia extraordinaria. Si nos vamos a la crítica textual del Antiguo Testamento hecho por Biblias Holman, creado por Charles W. Draper, nos continúa diciendo que la crítica textual es el estudio de copias de cualquier obra cuyo original ya no existe, como por ejemplo los Salmos, que es importante destacar que la palabra crítica no tiene una connotación negativa en este contexto. Tiene que ver más bien con el estudio y análisis cuidadoso. Cuando se aplica al Antiguo Testamento, se refiere al esfuerzo continuo por reestudiar del modo más completo posible el texto hebreo antiguo del Antiguo Testamento. Han sobrevivido miles de copias de todo o parte del Antiguo Testamento hebreo, pero hace solo algunas décadas que casi todas se presentaron en un texto realmente uniforme y estable. Desde mediados del siglo XX se han realizado interesantes descubrimientos que amplían nuestro conocimiento sobre el desarrollo del texto hebreo original y la historia de su transmisión. Entre 1947 y 1956 se descubrieron en Qumrán más de 900 manuscritos, los manuscritos del Mar Muerto. Muchos de ellos contenían textos bíblicos, como el libro completo de Isaías, datado del siglo II a.C. ¿Y qué encontraron los expertos? Que estos manuscritos eran prácticamente idénticos al texto hebreo usado en la Edad Media, por los masoretas. Diferencias mínimas, nada doctrinal, nada hecho aposta para manipular. ¿Qué significa esto? Que el texto que tú lees hoy es el mismo que leían hace 2200 años, y más. Ninguna otra obra antigua tiene una transmisión tan precisa. Los escribas judíos contaban cada letra, palabra y línea. Sabían cuántas letras tenía cada libro, dónde estaba la letra central, la palabra central. Si había algún error, se descartaba el manuscrito. No estamos hablando de copiar como quien hace un resumen de clase. Estamos hablando de un acto sagrado, de preservar la palabra divina con el máximo respeto, y eso nos da confianza textual. Muchos dicen que la Biblia es solo un mito, pero la tierra misma grita lo contrario. La estela de Tel Dan, descubierta en 1993 en Israel, en ella se menciona a la casa de David, Bit David. ¿Por qué es importante? Porque es una fuente extra bíblica, escrita por un enemigo de Israel, que confirma que el rey David existió históricamente. Esto pulveriza la idea de que fue una leyenda inventada siglos después. La inscripción de Siloé, hallada en el túnel de Ezequías, siglo VIII a.C., coincide exactamente con lo que narra 2 Reyes 20:20. No solo se excavó el túnel, como dice la Biblia, sino que dejaron una inscripción para documentarlo, historia arqueológica real, de la misma forma que los científicos y la sociedad moderna le encanta estudiar la arqueología egipcia y azteca, porque sabemos que también dejaron inscripciones en las paredes, en piedra, para documentarlo. Pues que sepáis, hermanos, que el cristianismo, que la Biblia también tiene estas cosas.
testimonio en piedra. Excavaciones en Jericó. Estas muestran que sus murallas cayeron hacia afuera, un hecho inusual en cualquier destrucción militar, y esa rareza coincide con el relato bíblico del derrumbe por el poder de Dios. En Josué 6. Hay debate sobre fechas, sí, pero los restos están ahí. Silencio incómodo para el escéptico. Y aquí un par de hallazgos más que he descubierto, como por ejemplo el obelisco negro de Salmansar III, menciona a Jehú, rey de Israel. La estela de Mesha menciona al rey Omri de Israel. El cilindro de Ciro, siglo VI a.C., respalda el edicto de regreso de los judíos desde Babilonia. ¿Y por qué tenemos que confiar en estos textos? ¿Por qué? Porque más de 40 diferentes autores han escrito durante más de 1000 años y sin embargo una sola narrativa. Podemos confiar porque cuando uno moría, el otro nacía, no se conocían. También tenemos que tener en cuenta que eran de distintas partes y con distintas lenguas. La historia de la redención, del pueblo elegido y del Mesías prometido, lo escriben estos 40 autores diferentes. Las profecías cumplidas que para algunos escépticos son difíciles de creer. Salmo 22, escrito siglos antes de que existiera la crucifixión como método romano. Detalla: horadaron mis manos y mis pies, reparten entre sí mis vestidos, me miran y se regocijan. No se trata de coincidencias, es una visión profética que se cumplió con precisión en la pasión de Cristo. La transmisión comunitaria. El Antiguo Testamento no fue escrito en secreto, ni transmitido por un solo grupo. Fue copiado y enseñado en sinagogas por siglos, leído públicamente, comentado, memorizado. Era parte de la vida cotidiana. Modificarlo hubiera sido imposible sin que alguien lo notara. Y como el judaísmo se dispersó geográficamente, no hubo control centralizado, lo que prueba que el texto se mantuvo intacto. ¿Y las dudas comunes? ¿No pudieron haber manipulado estos textos? No, porque había múltiples copias en circulación, en distintos idiomas y regiones. No existe ninguna evidencia de una conspiración textual. ¿Cómo sabes que no cambió después de 3000 años? Los manuscritos del Mar Muerto son la respuesta clara. Comparados con los textos actuales, confirman que el mensaje no cambió. ¿No es solo una cuestión de fe? Pues no solo. Es fe con razón, fe con base histórica, fe que mira las piedras, los pergaminos, las estelas y ve confirmación. ¿Por qué se examina tanto la Biblia y no el Corán o otros textos antiguos? Porque el mensaje de la Biblia transforma vidas, porque habla con autoridad moral, porque molesta al poder del mundo, porque es la verdad, y paradójicamente eso es lo que genera ataque. También demuestra su poder, porque nadie ataca con tanta rabia lo que no teme. Además, si se compara con otros textos antiguos, el Antiguo Testamento tiene más manuscritos. Es más antiguo en muchos casos por siglos. Está mejor conservado con una continuidad textual excepcional. Por ejemplo, la Guerra de las Galias de Julio César tiene apenas unos 10 manuscritos, todos copiados siglos después de su muerte. Y aún así nadie pone en duda su autenticidad. ¿Por qué entonces dudar del Antiguo Testamento, que tiene miles de manuscritos más antiguos y verificados? Tenemos una conclusión. Y la conclusión es que tenemos una transmisión textual más fiable que cualquier otra obra antigua. La arqueología confirma personajes, ciudades y eventos. Las profecías se cumplieron con precisión. Y las dudas pueden ser respondidas con razón y fe. No tengan miedo de investigar la Biblia. No tengan miedo de confiar en ella, porque en ella encontrarás al Dios vivo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.